Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 6 de octubre del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan, 2 acá, 2 a distancia. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan y Karina, que ya no la veo. Sí. Bueno, Alejandro ha vuelto a su casa. ¿Qué estás, engripado, algo por el estilo? Sí, claro, estoy engripado y un problema para Juan porque no sé cómo llegó hasta ahí, a pie. Vino caminando, sí. ¿Cómo hiciste? Buen día, Juan. Buen día. ¿Te falló el chofer? Sí, pero eso no es ningún inconveniente. Bueno, no sea chica, Juan. Hoy es lindo día para caminar. Claro. Yo venía de lejos, pero si no... Escucharon la voz, está Karina acá en estudios. Karina Novarese como invitada otra vez, buen día. Buen día, un placer estar acá. Y vuelvo a saludar afuera, en este caso a Marcia Collazo en su casa. ¿Cómo te va, Marcia? Buen día, ¿cómo están todos? Gracias. Vamos al primero de nuestros temas. Este fin de semana tiene lugar una nueva edición del Día del Patrimonio, que en esta ocasión lleva como consigna constructores de escuelas y liceos. Es la 29ª edición de esta fiesta que homenajea a Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Sheps, 3 profesionales reconocidos por su trabajo en arquitectura para la enseñanza. A ver, para ubicarlos rápidamente, Jones Brown fue proyectista del edificio del IABA. Escaso cuenta entre sus obras con varias escuelas experimentales, por ejemplo la de Malvin, y Sheps diseñó el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. Ya tuvimos la fundamentación de esta consigna en una entrevista que hizo Romina esta semana con el arquitecto Willy Rey de la Comisión Nacional del Patrimonio. Ahora, a partir de este reconocimiento, les pregunto, estimadas tertulianas, estimados tertulianos, ¿qué recuerdan ustedes de los edificios de las instituciones donde estudiaron? ¿La escuela, el colegio o el liceo a los que asistieron? ¿Se destacaban por sus cualidades arquitectónicas, por su comodidad, por su confort? Juan pide la palabra para empezar. Sí, yo estuve haciendo un resumen de los institutos y creo que parece una representación del Día del Patrimonio. A ver, ¿te fue bien en los distintos niveles de la educación en materia de edificios? Sí. Bueno, yo asistí a la escuela número 83 en la calle Simón Bolívar. A la vuelta de lo que era tu casa. A la vuelta de lo que era mi casa. Era un edificio nuevo, casi recién construido, ¿no? Prácticamente un estreno, de 2 plantas, con un enorme patio de recreo, salón de actos, y hasta un dispensario donde a veces había una atención odontológica. Pero no recuerdo el arquitecto, es decir, y lo busqué por internet y no hay indicaciones. Pero es un edificio que se sostiene perfectamente, como lo puedo comprobar todos los actos electorales en donde voy a votar en la escuela, ¿no? Esa escuela que me recuerda todas esas cosas. Sí, es un clásico. Esa escuela se suele llamar también Simón Bolívar, porque por la mañana se llama Simón Bolívar. Exacto. ¿no? Pero por la tarde, yo fui a la escuela por la tarde. En segundo lugar fui al Liceo Rodó, en Colonia, en la calle Colonia en Convención. Era un edificio diseñado por Julio Vilamajó. Decir, nada menos que por Julio Vilamajó. Un edificio antiguo, pero muy, muy querido, y muy querible como liceo. Fue un edificio destruido por la dictadura. La dictadura lo arrasó como destruir, y quedó ahora, se ha convertido todavía en un estacionamiento. Todavía es un estacionamiento que queda ahí, que muestra la barbaridad que hicieron, destruir un edificio nada menos de Vilamajó. Bueno, en el preparatorio fui a IABA, así que conocí el edificio de realmente un recorrido patrimonial. Por eso es un recorrido patrimonial. Y todavía no terminó, Todavía no terminó. El IABA era un edificio hermoso, monumental, pero un edificio helado, ¿no? En invierno, esos patios abiertos al aire eran impresionantes en invierno. Era un edificio muy curioso porque, además de las 2 plantas oficiales, digamos, la azotea tenía el observatorio meteorológico y también había salones. Y el sótano también tenía salones. Es decir, yo tuve clases en
en el sótano, muchísimas clases por ejemplo, prácticos de matemática, de ingeniería, que eran muy pocas personas. Entonces esos saloncitos eran muy, muy pequeños, eran como para 10 personas nada más, sí. Pero estaban todavía. Sí, pero además, ¿qué edificio? Visto desde afuera nada más, ¿no? Monumental. Absolutamente monumental. Un extranjero que pasa frente a la entrada y dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué hay acá? ¿Una institución de gobierno? ¿Qué está el Parlamento acá adentro? No, es un instituto de enseñanza. Es un edificio, ¿no? Que era la sección de enseñanza secundaria de la Universidad de la República, por eso está detrás del edificio central de allí. Pero yo tengo más recuerdos sobre el IABA, porque unos años después pasé a ser profesor, profesor de prácticos de geometría, de modo que conocí el IABA como de otro puntos de vista. Y recuerdo a clases, por ejemplo, algunas clases que las daba en la azotea, ¿no? En los salones de la azotea, que eran un poco más calurosos, en verano eran terribles. Bueno, quiere decir que eso también fue importante, pero no, si bien no está dentro del patrimonio actual, la celebración actual, terminé en la Facultad de Ingeniería, otra obra de Vilamajo, otra obra. Así que se puede decir que toda mi educación fue homenaje a la arquitectónicamente sobresaliente, claro, digamos. Sí, es una galería, ¿no? La vida de Juan en cuanto a estudios y en cuanto a edificios en los que estudió es una especie de recuento. Una colección maravillosa de edificios. ¿Quién logra empardar semejante lista? Yo voy para el otro extremo, si quieren, porque yo hice colegio y liceo en Piriápolis, en un pueblito que en ese momento tenía mucho menos gente de la que tiene ahora, y que en invierno éramos unos cuantos seres humanos y la espuma de mar rodando. Ahora ha cambiado, pero en ese momento era chico, sobre todo fuera de temporada. Igual tengo unos recuerdos felicísimos de esos tiempos, porque era una libertad que no es tan fácil en las ciudades, por lo menos hoy en día. Uno iba en bicicleta a todos lados. La escuela la hice en el colegio de monjas del Huerto, que era un colegio, para mí queridísimo, pero una construcción muy básica, en torno a la iglesia, que estaba pegadita, y en torno al patio. El patio era donde se jugaba al manchado, al handball, a todo lo que había. Pero de lo que tengo más recuerdos, obviamente, es del liceo. Yo hice todo el liceo en Piriápolis, es decir, el liceo público, y me gustó esta convocatoria, este tema, porque fui a buscar un poco la historia del liceo. Yo sabía que ahora el liceo se llama Tola Invernizzi, que es un artista, por supuesto, muy reconocido, y además una persona muy querida y muy siempre fue muy icónica en Piriápolis. Se conocía a todo el mundo, te saludaba. Sí, es uno de los orgullos de Piriápolis. Exactamente. Entonces, cuando fui a buscar un poco la historia, pues mi madre me había contado un poco, mamá fue profesora en el liceo. El liceo de Piriápolis primero no fue una imaginación, se iban a apuntar, era el liceo de Piriápolis, pero se iban a Pan de Azúcar a estudiar. Después se terminó haciendo un liceo, y ese liceo se hizo mucho con el dinero de los vecinos, en un terreno que hay atrás del Argentino, o al costado del Argentino Hotel. Y lo que recuerdo del liceo que yo fui en los 80, era que era helado, absolutamente helado, pero si me lo pongo a pensar desde ahora, era arquitectónicamente lindo. De hecho, lo hizo Milka Alperovich, que es la mujer de Tola, y Tola hicieron los planos. Muy sencillo, hoy diría que es constructivista, modernista. En ese momento era el liceo, la parte central del liceo, que era la original, es como una cruz. Y después, como pasaba, y creo que sigue pasando lamentablemente, empezaban a agregar salones por cualquier lado que no tenían nada que ver con la estructura original, donde te morías de frío en invierno y te morías de calor en verano, también en torno a un patio. Pero si yo ahora pienso en la estructura original, era muy linda, y bueno, ahora tiene segundo piso, se lo ve muy lindo desde afuera, y cuando voy a votar lo veo, así que tengo muy buenos recuerdos. Pero sí, me hizo acordar a Tola, y me hizo acordar a todo ese movimiento de vecinos que logró que en un pueblito se hiciera un liceo que al principio ni estaba en la perspectiva de las autoridades. Sí, capaz que esa es una de las ventajas de la consigna de este año, ¿no? Constructores de escuelas y liceos, porque, como decía Willy Rey en la entrevista de esta semana, es una consigna que permite cubrir todo el territorio nacional, en realidad, ¿no? Donde
Seguramente cada ciudad, cada pueblo tiene edificios destacados y que probablemente a su vez lleve a esto que estamos ejercitando acá, la memoria, la búsqueda en el pasado de cada uno de los recuerdos, ¿no? Que los recuerdos son, en este caso, a propósito de la enseñanza, son básicamente emotivos, ¿no? Pero capaz que se puede dar un pasito más y decir, bueno, a ver, aquel liceo al que yo fui, además de que lo quiero mucho porque estuve ahí y porque pasé una parte importante de mi vida ahí, ¿era un edificio noble o era más o menos? Dar ese otro paso, ¿no? A ver, ¿qué tenía de valores? Eso es lo que estamos tratando de charlar con ustedes hoy. Y creo que mucha gente lo está haciendo en estas horas, ¿no? Y capaz que hasta van a la escuela, al liceo, a recordar a ver cómo eran, ¿no? Creo que en general muchos centros educativos son arquitectónicamente mucho más lindos y arquitectónicamente valiosos de lo que en ese momento lográbamos darnos cuenta. A ver, cuando uno va a buscar el origen. A ver, la experiencia de Marcia, ¿cuál fue? Bueno, yo también tengo una experiencia que toca en algunos sentidos lo que acaban de decir Karina y Juan. Bueno, yo hice la escuela y los primeros años de liceo en Minas, en donde viví muchos años, hasta los 17 años, en que toda la familia, mis padres decidieron que toda la familia se trasladara a Montevideo, en buena medida en pro de nuestra educación, cosa que nunca voy a terminar de agradecerles. Y lo quiero decir una vez más, lo he dicho muchas veces. Pero bueno, más allá de eso, yo hice, muy feliz fue mi paso por la escuela Artigas, la escuela José Pedro Varela de Minas, situada en la calle 25 de Mayo. Tengo unos recuerdos que tan palpables que me parece todavía estar en el patio de esa escuela, jugando con mis compañeros. Recuerdo queridos maestros y maestras también, y por supuesto con discípulos. Después hice el liceo en el Liceo Fabini, precisamente, de Minas, que es una construcción muy noble, con un hermoso patio. Y bueno, y los minuanos que me estén escuchando saben bien que tienen una historia muy rica, ¿verdad? Cualquiera de esos institutos. Yo vivía en una chacra en ese momento, Quiere decir que todos los días me tenían que llevar unos cuantos kilómetros, desde mi casa hasta lo que sería el centro urbano de Minas. Y eso fue así hasta el día que nos fuimos. Es decir, siempre viví en una chacra y hacer el camino rural, que en general hacíamos, ya les digo, en el auto de mi padre, incluso en algún auto tipo taxi de la época. No era precisamente un taxi, pero se dedicaba a eso, a recoger niños, un primitivo microescolar. Bien, y después el IABA. No, todavía tengo que decirle a Karina. Hice un año, hubo un intermedio ahí, en el cual yo hice un año en el Liceo de Piriápolis. Opa, por eso, coincidencia total. ¿De ahí sale tu interés inicial por Piria? Sin duda, sin duda. Mirá cómo van apareciendo pistas. Yo lo digo en otro libro, en el cual tengo un pequeño ensayo sobre Piria, muy breve, en el que hablo de sus tres mujeres. En esta novela no es así, me voy por otros lugares, pero cuánto disfruté yo y cuánto concuerdo con Karina en ese paisaje tan bravío, tan desolado y a su vez tan bello del invierno de Piriápolis, en que yo salía del liceo y me azotaba en la cara la espuma del mar. Sí. Y después termino recalando y acá quiero mencionar dos grandes instituciones por las que pasé: el IABA, que tengo una historia familiar riquísima porque somos 3 generaciones que concurrimos al IABA, mi padre, mi madre, mis tías, yo misma y luego mis 3 hijos. Uno de ellos es ingeniero aeronáutico y trabaja en este momento en Hamburgo, pero hizo la escuela de aeronáutica, la misma escuela de aeronáutica que hicieron Larre Borges y Saint-Exupéry en Toulouse. Y al principio para él fue un desafío mayúsculo, porque él hizo la carrera de ingeniería, esto está dirigido a Juan, especialmente, porque él hizo la carrera de ingeniería primero, acá, ingeniería mecánica, y le costó un triunfo dar el clic con la matemática. Y lo logró en el IABA. Así que mi reconocimiento a los grandes profesores de matemática de IABA.
Y finalmente quiero mencionar, muy abuelo de pájaro, después en una segunda intervención trataré de decir algo más, quiero mencionar la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, mi facultad y mi universidad, que reivindico calurosamente, y que fue construida esa Facultad de Derecho por los arquitectos Obrió y Geranio, y fue inaugurada en enero de 1911. Sí, otro edificio colosal, Yo magnífico, me había olvidado ¿no? de la universidad. Después tenemos que hacer la parte universitaria, Juan. Bueno, mira, Y todo es otro capítulo. los oyentes también hacen sus aportes, como siempre, muy enriquecedores. Empezando por este, ¿quién es el que lo manda? Es Pepe, con saludos para Karina. Le mandamos saludos a Karina desde el Liceo de Piriápolis. Ah, Y un agrega, abrazo. ja, 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 ahora tenemos aire acondicionado. Opa, obvio, sí, sí, sí. Igual, a ver, la época donde yo recuerdo, no tenía nadie aire acondicionado y no tenía nadie calefacción en los centros educativos. Pero qué lujo. Ahí Un se beso, daban quizás Pepe. las diferencias entre instituciones públicas y privadas, ¿no? Yo creo que en esa época no tenía Sí, nadie. sí, yo soy yo honesta. conozco algunos casos, sí, sí. Ah, sí. bueno, privadas puede ser, sí. Veamos, después tengo el mensaje de Alejandro. Alejandro, las escuelas y liceos del arquitecto Jones Brown deberían ser observados como palacios de la educación. Y cuenta, yo tuve la suerte de hacer escuela pública en uno de esos palacios, en la escuela armenia del barrio Reducto. Las escalinatas, los pisos, los mármoles, los hall, todo ponía en altísimo valor al estudiante y al acto de aprender, que era justamente a lo que se iba a ese lugar. Fue un acto político el plantear palacios para las generaciones futuras. ¿No? Está buena esta observación, sí. Habla de toda una época, ¿no? De toda una época, de toda una concepción. Bueno, seguimos. Tengo más mensajes, pero voy con Alejandro ahora. Cuando era niño, en preescolar, y luego en la escuela, después en el liceo y también en preparatorios, cursé todo eso en el colegio seminario de los padres jesuitas, que todos lo deben conocer. Después tuve oportunidad de ir al Bauzá, nada más que para dar los exámenes escritos y orales de todas las materias de preparatorios, porque era obligatorio en la época que yo cursaba preparatorios eso. Bueno, eso sin perjuicio de que también estuve por el viejo Rodó de Juan, cuando en ingreso tuve que dar el examen de ingreso en el Liceo Rodó, el viejo el Rodó que mencionaba Juan, de la calle Colonia. Bueno, después del seminario fui a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sin perjuicio de que daba clases paralelamente en el Liceo Bauzá del Prado, ¿verdad? Donde había entrado luego de un llamado que se había hecho, y daba clases de historia. Y en realidad el seminario, dado que tú pedías que habláramos algo de los edificios, el seminario, bueno, tiene su raíz en 1746, Wow. cuando poquitito después de fundada la ciudad de Montevideo, los jesuitas instalaron una escuela que se llamaba San Francisco de Borja, en un pueblito diminuto como era el de Montevideo en 1746. Pero bueno, voy a obviar toda la historia desde ahí hasta 1880, porque para 1880, impulsos de Jacinto Vera, el obispo de Montevideo, el arquitecto Tosi hizo los planos, no sé si él mismo participó en la construcción, pero hizo los planos de la extraordinaria iglesia del Colegio Seminario, que queda ahí en la misma manzana del colegio, y también la base del colegio. Un colegio que tenía en aquella época, bueno, toda la superficie de la manzana, entre Martínez Trueba, Barrio Zamorín, como se llaman ahora, Canelones y Soriano, y que sigue teniendo esa estructura, ¿no, verdad? Luego se hicieron 2 pisos más encima, se fue ampliando por todos lados el edificio central, siempre manteniendo un estilo muy propio, y a eso se agregó después, y yo llegué a cursar ahí, se agregó un cuarto de la manzana de enfrente por la calle Soriano, donde está, con 4 pisos, algunos cursos de primaria, después en la calle Canelones también un cuarto de la calle Canelones, y finalmente ahora, a los 3-4 años, se amplió todo con la parte preescolar en un edificio que parece de otro país. Ustedes dirán,
qué grande que es. Sí, yo creo que como institución individual debe ser eh, en cantidad de metros cuadrados, que son creo que 30.000 o 35.000 metros cuadrados, quizás la más grande del Uruguay. Eh, Incluso más grande que algunas instituciones públicas como las que hemos mencionado, como las que se han mencionado acá. Bueno, de todas formas, ahí fui, el colegio, es un colegio emblemático, con modificación, creo que todos lo conocen. Absolutamente. Es otro de los edificios notables en materia de educación que tiene la ciudad de Montevideo en este caso, ¿no? Y además tiene ya a esta altura, fíjense, estamos hablando que tiene 143 años, ¿no? Claro. Y en este momento creo que más o menos, yo tengo una cantidad de nietos ahí en el seminario, pero creo que tiene más o menos a esta altura unos 2.400 estudiantes, claro, entre preescolares y preparatorios, ¿verdad? Yo quería hacer dos observaciones más sobre esto de la enseñanza y los edificios. Si me permitís, Emiliano, la primera es que me parece muy bien recordar a Brown, a Caso, a Seps, pero, entre otros, pero capaz que habría que haber recordado especialmente a Dieste, porque Dieste ha sido el autor del proyecto de 246, si no me acuerdo mal, escuelas rurales Sí, comprendidas en el llamado Plan Gallinal. absolutamente. 246 escuelas rurales, que ustedes las ven por todo el interior, porque siguen estando ahí. Además, todas construidas con el estilo de Dieste, ¿no? ¿Verdad? Tal vez la explicación a tu duda, a tu pregunta, es que Dieste ya tuvo un día del patrimonio Claro. exclusivamente dedicado a él y a su obra, ¿no? A su vida y a su obra. Sí, yo no digo que no, pero dado que estamos tocando el tema de las escuelas, Ujú. Las escuelas por supuesto que con no eran esos edificios techos abovedados. monumentales, no eran edificios monumentales, pero sí que eran muy peculiares y además esparció por todo el país la posibilidad de la enseñanza primaria en edificios que son a esta altura emblemáticos. Y la última observación tiene que ver con algo que no es para hablarlo ahora, por supuesto, pero que me gustaría que lo volvamos a hablar alguna vez, que tiene que ver con el derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos. El artículo 68 de la Constitución, y que se haga lo que se hizo con el FONASA. Es decir, o por lo menos discutámoslo, que se discuta si hay que hacer lo que hacen los países más avanzados de Europa, que es una especie de FONASA de la educación. Pero ese es un tema nada más que para dejarlo planteado. Sí, por sí, supuesto. estás abriendo otra polémica. Hablando de edificios históricos, a mí me quedó en el tintero y creo que a Juan también le quedó la bala. Ah, no, vos hablaste de la Facultad de Ingeniería. Yo no llegué a facultad. Yo hice facultad en la Universidad Católica, que es un edificio divino. Otro emblema, ¿no? Que ahora Sí. estaba mirando porque fui a buscar la historia y es del año de la década de 1920, estilo neoclásico, y el arquitecto fue Elcerio Boix. Ahí había estado el Colegio Sacré-Cœur de... ¿Perdón? El Ciario, voy. El Ciario, tenés No, razón, el Ciario. lo leí mal. Muy bien, perdón, Alejandro. Había sido la sede del Sacré-Cœur, que era el colegio de niñas, de niñas muy famoso en Montevideo, de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Yo fui en la década del 90. Era re lindo en ese momento, pero la verdad que lo que ha evolucionado ese edificio, porque lo han sabido mantener mucho y hacerle lo que no se logra en otros centros educativos. Le hicieron accesorios o adosamientos, no sé cómo llamarlos, pero bien pensados, incluso con un estilo moderno arquitectónico, pero que pegan muy bien con ese edificio central histórico. Así que, bueno, también eso. Bueno. Y es enorme también, no sé ahí en términos de tamaño, Alejandro, quién gana, pero es enorme. Mira, tengo a Carolina que dice que es de la misma generación que Aval. En lugar del seminario fui al Sacré-Cœur, hoy la Católica. Claro. Y en vez del Bausá dábamos los exámenes en el IVO, el Instituto de Valle de Ordóñez, hoy Magisterio. Para aclarar, agrega, en el Sacre de aquella época Exacto. nos moríamos de frío. Y era privado, ¿no? Diego ¿El dice, a seminario? propósito del seminario del cual hablaba Alejandro, No, en no, la pero el época seminario también nos también, moríamos de digamos. frío. Y bueno, porque ahí los Claro, jesuitas era- no te iban a estar tirando pero la además, plata en En el calor. seminario no había ni una estufa de gas. Pero Nada. eran otras épocas y otras exigencias, Claro. ¿no? Bueno, ¿qué más?
Los veranos de Piriápolis, que eran calurosos, como porque ahora hablamos del cambio climático, pero ya había calor, no había ni un ventilador. Yo en verano me iba al hotel de mi abuela y me acuerdo que cuando hacían uno de esos calores espantosos que no podía ni dormir, mi abuela venía con una esponjita mojada y nos pasaba por arriba. Ese era el aire acondicionado personalizado que teníamos. Sí. Te recuerdo de niña, Marcia. Tus padres fueron unos gigantes y queridísimos profesores en Minas, dice Susana. Mirá. Muchas gracias, Susana. Yo me olvidé de decir eso. Mis padres fueron profesores. Claro. Bueno, me atrevería a decir que sí, que muy queridos en la comunidad minuana. Pero además a mí me pasó también que también fui a la católica. O sea, yo he pasado por todos lados. Porque fui a hacer en principio una maestría en educación que no terminé. Hice el diploma y el posgrado y la hice toda, el 90%, hasta llegar a la tesis final, y ahí la abandoné, no quise dar la tesis final, tengo que confesarlo, porque bueno, por las circunstancias de la vida lo elegí fríamente y a conciencia, ya había pagado toda la carrera. Quiero contar esto para muchas personas que pueden estar tal vez en mi lugar. Bueno, yo tengo muchos posgrados realizados a esta altura de mi vida y maestrías. Y las circunstancias de la vida te llevan a elegir. Y ¿saben una cosa? Yo elegí, con una tranquilidad absoluta de conciencia. Porque en ese momento en que decido dar ese paso, estaba a punto de abordar ya casi la culminación de la novela heroica, Las defensoras de Paysandú. Y tenía que decidir qué hago. ¿Termino la maestría o ya tenía un currículum grande a esa altura de mi vida, ¿no? O termino la novela. Y dije, termino la novela. Y las autoridades de la Católica lo comprendieron muy bien y les agradezco mucho. Lo quiero hacer público también. Igual te queda todo el conocimiento. Sí, por supuesto. Escuchen este tipo de testimonios. Beatriz dice, yo fui al liceo de la ciudad de La Paz. Hermoso, era una casa quinta que se convirtió en liceo. Teníamos unos jardines espectaculares, gran disfrute. Con 13 años nos mudamos con mis padres a Montevideo, pero yo no me quise cambiar de liceo. Mirá. Así que todos los días me tomaba el Codet en Paysandú y Agraciada para volver a la ciudad de La Paz. Tengo hermosos recuerdos de aquel liceo en particular. Es impresionante. Eso sí que es un vínculo fuerte, ¿eh? Impresionante. Yo cosas que recuerdo que ahora me están viendo en la memoria. Claro, el liceo queda a una cuadra de la playa. Una En maravilla. Piriápolis. En Piriápolis, mi liceo. Entonces, a partir de octubre siempre nos íbamos a la playa. Dependía del horario que te tocaba, pero ya te ibas con la mochila, con la malla. Y cuando terminábamos las clases nos íbamos a bañar todos vestidos a la playa. Eso era un privilegio, la verdad. Hoy en día un liceo a una cuadra de la playa, no en todos lados. Y después están los que nos cuentan cómo se organizan, qué están planificando, ¿no? Justamente para este fin de semana. Voy a llevar a mi mamá a la escuela experimental de Malvin, ya que ella asistió a esa escuela. ¿Qué edad tiene? 88 años. Sí, bien. La voy a llevar a que vuelva a visitarla, dice Fernando. Ya me gustaría agregar algo sobre la Facultad de Ingeniería, que es una de las obras magnas de Vilamajó y de la arquitectura nacional. Es un edificio que nunca se terminó. Es decir, fue inaugurado en los años 50, cuando era una obra. Y sigue siendo una obra. Sí, bueno, No solo basta pasar alrededor para darse cuenta que la terminación, digamos, la fachada está sin culminar, ¿no? Sí. Pero además, no tiene solo partes terminadas y partes no. partes todo. No. Por empezar, a la facultad se entraba por el lado de la Rambla. Es Teóricamente. decir, ahí está la entrada del edificio, donde hay unos bajorrelieves en el hormigón que ahora se pierden porque están metidos en el medio de un pastizal, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo que el lago ha desaparecido, el lago que se veía enfrente de la facultad. Había un lago. Un lago, sí, un lago enorme. Un lago enorme. Sí, la entrada que todo el mundo identifica es la entrada por la calle Herrera y Reisí. Que era una entrada provisoria, ¿no? También otra cosa que se pasaba es que el edificio de salones de clase nunca se hizo, que estaba en lo que hoy ocupa un campo de fútbol, ¿no? Uno de los campos de fútbol.
Por eso en realidad los salones de clase que se usan en la Facultad de Ingeniería son salones que estaban destinados a los institutos, ¿no? El bloque central era un bloque de institutos y había un aulario que actualmente se ha reemplazado por el aulario que se hizo un poco en un lugar un poco distinto, pero que hoy existe, que se llama José Luis Macera. Pero el aulario queda al lado prácticamente. Al lado, pero no es el diseño de Vilamajo. Claro. ¿No? Es decir, de modo que es una lástima que una de las obras magnas de la ingeniería y de la arquitectura, no se hayan terminado nunca, ¿no? Y no sé si hay planes para terminar el edificio, nunca, ¿no? Porque podría pasar, ¿no? Como con las grandes catedrales, ¿no? Cuya construcción es eterna. Sí. Acá no está ese proyecto. ¿Se está terminando la Sagrada Familia o bueno, se terminó en estos días? En eso estaba pensando. Bueno, el edificio del municipio de Montevideo también fue un edificio que prácticamente se terminó después, ¿no? Sí. Pero llevó décadas, ¿no? Eso va de la mano de la lógica de muchos arquitectos, incluyendo la mía, que siempre dicen que los edificios se ocupan porque nunca se terminan. La cuestión es cuando nunca se terminan de verdad, ¿no? O sea, ella siempre me decía, ustedes entren y después vamos a... siempre algo va a quedar. Y por último quisiera decir que también la Facultad de Ingeniería era helada. Ah, bueno, sí. Eso lo tengo completamente confirmado. Pero debe por seguir siendo experiencia helada personal. ¿O no? ¿Debe seguir siendo helado o no? ¿Ahora no sé. tendrá algo? Ahora no sé, Lo que en los pasa, años 70, 80 era. Yo elegí la ingeniería eléctrica, que era la única ala del edificio que tenía calefacción. Mirá, bueno. Bueno, Aida del Barrio Sur se detiene en la escuela Chile en Maldonado y Florida, hermosa, amplia, con un patio con cancha de tenis, básquetbol, conejera con sus respectivos conejos y pavos reales que nadie molestaba, un arenero y un laguito con pececitos, también consultorio odontológico, en el subsuelo comedor para la copa de leche, claro, era toda una institución, la copa de leche, año 1949 a 1954. Tenía además vivienda para la directora y para el conserje. Tremenda escuela. ¿Dónde dijo que era, perdón? Ahí en la calle de Maldonado, Maldonado y Florida. Pasen, véanla. Esa es otra de esas solemnes que impresionan. Qué lindo. Marcia. Yo quiero contarles que yo fui subdirectora efectiva del IABA, que para mí es un gran honor, uno de los más importantes de mi vida, haber podido acceder a ser la subdirectora efectiva del IABA, del turno nocturno. Y esto que les voy a contar, yo ya he escrito algunas páginas, las tengo como borradores, algún día espero poder terminarlas, sobre esa relación, esa interrelación, esa retroalimentación que existe entre la arquitectura y quienes la habitan, quienes habitan los espacios, quienes les van dejando a los espacios su sello, dijera Hegel, el espíritu objetivo, ¿no? El espíritu objetivo de la sociedad, que va marcando, que va dejando su huella, su impronta, su memoria. Me pasó durante muchas veces, yo era la última en cerrar IABA, era la última en irme. Cerraba esos altos portones con ayuda de dos funcionarios, una funcionaria y un funcionario, porque una persona sola no los puede cerrar. Yo los cerraba y les pasaba llave. Sí. Y esa experiencia hoy me parece maravillosa, cuando la rememoro. Y también otra cosa que les quiero decir, es la soledad que a veces me pasaba de sentir, de experimentar en el IABA, porque yo a veces me quedaba hasta que se iban todos, y siempre con estos dos fieles custodias que me ayudaban a cerrar las puertas. Y esa soledad del IABA es una experiencia casi mística. Sí, hay que vivirla. Van a tener que hacer los tours del IABA como hacen los tours del Palacio Salvo, con sus misterios y... Sí, bueno, les podría contar tantas anécdotas que no nos da el tiempo, ¿no? Desde la audiencia, Susi dice, no se olviden del Instituto Crandon, hermoso edificio, grandes recuerdos. Bueno, yo lo conozco de adentro, ¿no? Yo hice escuela pública en Colón, en la avenida Lesica, la escuela 50 y 185, según fuera de mañana o de tarde. Hice el liceo, el primer año del liceo en el liceo 9, también de Lesica y Calderón de la Barca, y después pasé a Crandon a partir de segundo. No sabía tu historia con el Crandon. Y ahí noté la diferencia con el tema de la calefacción, justamente. En el liceo 9 me moría de frío, en Crandon había calefacción. Pero no, es un edificio... Es una casa hermosa. Es un edificio maravilloso, ¿no? Su hermoso vestido de hojas, que cambiaba con cada estación.
Bueno, Susi está muy conmovida con sus propios recuerdos de ese, un edificio majestuoso. Yo quiero agregar una cosa sobre el Java que no se ha dicho, que en general no se dice. El observatorio del Java, el observatorio astronómico del Java, que actualmente no puede ser utilizado porque está en el medio de la ciudad y la ciudad es una fuente de contaminación. Sin embargo, en los años 45, 46, 48, no me recuerdo bien la fecha, se descubrió un cometa. Es decir, los profesores del Java, los astrónomos del Java, observaban el cielo y tomaban fotografías, y en una de esas fotografías apareció un objeto que no correspondía y que fue identificado posteriormente como un cometa. Ese cometa fue descubierto en el Instituto Java. Qué maravilla la cantidad de testimonios y recuerdos y destaques que hacen los oyentes. Qué pena no poder leerlos todos. Tuve clase con Grompón en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería. Excelente docente. El patrimonio también lo hacen quienes habitan los edificios. Y después agrega esto otro. Dice, los mejores atardeceres se observan desde el piso del Instituto de Física, ex piso 4. Exactamente. Yo agregaría la biblioteca de la Facultad de Ingeniería. También. La biblioteca de la Facultad de Ingeniería es divina y con unos atardeceres espectaculares también de ese mismo lado, ¿no? Es una parte fantástica de la obra de Milán. Claro, con la vista sobre la playa Ramírez, etc. Es que ese lugar inspirador para ingenieros tendría que haber puesto más de una facultad y es hermoso. Bueno, y dejamos acá porque no hay forma de abarcar todo, pero disparamos recuerdos. Claro, me quedo muy, muy conforme con todo lo que esto ha provocado, ¿no? Con todo lo que esto ha provocado y que bueno, a su vez prepara lo que cada uno hará entre sábado y domingo.